Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos aquí para alabar, bendecir el nombre de nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, que es misericordioso y derrama su bendición sobre cada uno de nosotros. Entonces sean todos bienvenidos. Estamos desde la iglesia Shepherd House, la iglesia del Nazareno de la ciudad de San Jacinto, California. Entonces vamos a dar inicio a nuestro servicio. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te alabamos, Dios. Oh Santo de Israel, bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por tu infinita misericordia, Dios, por la multitud de tus piedades sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por tantas cosas, tantas bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre tus hijos, Señor, sobre tu pueblo. Gracias, mi Dios amado. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones, nuestras vidas, Dios. Si hay algo que nos atormenta, un dolor, una preocupación, oh Santo de Israel, que podamos dejarla fuera y podamos dedicar este tiempo para ti, que todo te lo mereces, porque tú eres el único digno, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre. Amén. Amén. Como siempre, vamos a tener nuestra lectura, y la lectura de hoy tengo dos lecturas, pero vamos a hacer una ahora. Va relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo, con el Pentecostés. ¿Y por qué? Porque hoy estamos celebrando el Pentecostés. El pueblo cristiano alrededor del mundo está celebrando ese hecho, eso que sucedió. 50 días después de la Pascua, después del sacrificio y resurrección de Jesús, celebramos el Pentecostés, y eso es hoy. Hace 50 días sucedió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a tener nuestra primera lectura en Hechos 1, capítulo 1, versículos del 4 al 9. Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 9, y dice así la palabra del Señor: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y viene el 8, que es donde viene la promesa, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esa es la ascensión del Señor, pero también la promesa del Espíritu Santo. Y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que estuvieran juntos. Más adelante vamos a ver que ellos obedecieron y estuvieron juntos. Vamos a continuar con nuestro servicio con las alabanzas, y como siempre les digo, usted cántele al Señor, gócese, no importa lo que esté a su alrededor, cántele con gozo.
Cristo hacia mí. Cuando estemos juntos, los redimidos, ese tiempo va a ser maravilloso. Y como cantábamos en la anterior, que decía, solo lo podemos imaginar. Solo podemos imaginarlo. Pero un día estaremos frente a Él. Como decía el canto, no sabremos si estaremos quietos, no sabemos si estaremos saltando, si estaremos gritando de alegría, pero estaremos ahí. Eso es nuestra esperanza, nuestra confianza en nuestro Señor. Y por ese sublime amor es que confiamos en eso. Entonces vamos a continuar con nuestra enseñanza del día de hoy. Y recuerden, veníamos hablando en los domingos anteriores, en todos estos 50 días, después de la crucifixión de Cristo hasta el día de hoy, transcurrieron 50 días, veníamos hablando acerca del amor, ¿de acuerdo? Del amor ágape, que debía existir entre nosotros. Que muchas veces, en algunas ocasiones puede ser nada más amor filos, pero el amor ágape va más allá porque es sacrificial. Ahora, vamos a aterrizar esa enseñanza en la de hoy, porque eso era lo que había en la iglesia primitiva, ¿saben? Eso fue lo que permitió que el mundo antiguo fuera conquistado por el Evangelio. Lo predicaban con denuedo, sin temor, empoderados en el Espíritu Santo, pero unidos siempre. Hay un canto, ¿verdad?, que se llama Unidos, siempre unidos, ¿cierto? Bueno, vamos a tener esta otra lectura porque se complementa con la anterior. En la anterior, pues Jesús les dijo que se estuvieran juntos en Jerusalén, que no se fueran, porque iba a enviar al Espíritu Santo. Dentro de no muchos días, le dijo, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. En Hechos 2, del 1 al 8, entonces cuando llega ese día, Hechos 2 del 1 al 8 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Obediencia, ¿verdad? Se mantuvieron obedientes a lo que les dijo el Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hasta ahí, hasta el 8. Ese fue el Pentecostés. Ahora recordemos, Jesús fue crucificado en la Pascua. Los judíos tenían varias fiestas en el año, en la cual debían ir a Jerusalén. Recuerda que hablábamos que más o menos en Jerusalén había unos 200, creo que 250,000 habitantes en el año normal. Pero cuando se celebraban estas fiestas, como venían de diferentes partes del mundo, de lejos, personas que vivían en otros países y hablaban otros idiomas, venían a Jerusalén y se juntaban hasta 3 millones de judíos en Jerusalén. Eso sucedió en la Pascua. Recuerdan que más o menos contamos esa historia. Pero después de la Pascua, 50 días después, venía otra fiesta que ellos le llamaban la fiesta de las semanas, pero que después lo conocimos como Pentecostés. Porque en Levíticos, en el libro de Levíticos, había una orden que decía que debían contar después de la Pascua 50 días, 7 semanas, 7 por 7, 49, pero como era la mañana del día siguiente, incluyéndolo, o sea el domingo, entonces completaban 50
y se llamaba Pentecostés. Por esa razón, en el día de Pentecostés también había judíos de otras partes del mundo, porque ellos venían a Jerusalén a celebrar, y por eso ellos hablaban otro idioma. Pero los que estaban ahí, los galileos, pues no hablaban el idioma local. Por eso cuando ocurre este estruendo y todos salen a ver qué es lo que está pasando y ven a este grupo de personas como con lenguas de fuego y hablando las maravillas de Dios y hablando en otros idiomas, y se maravillan y dicen, ¿y estos cómo nos escuchamos hablar en nuestra propia lengua si nosotros venimos de lejos? Y ellos están hablando en ese idioma y les entendían. Entonces, ese fue el hecho de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando ellos son empoderados con el Espíritu de Dios, entonces Pedro, usted lo puede leer en el libro de Hechos, Pedro se levanta y da su primer discurso y empieza a contarle lo que fue Jesús y lo que hicieron con Jesús. Ellos, compungidos de corazón, los que estaban escuchando el discurso de Pedro, le preguntan, hermanos, ¿y qué haremos? Le digo, acepten a Cristo Jesús, bautícense en el nombre del Padre, y dice la Escritura, ahí en Hechos, que 3,000 personas llegaron a los pies del Señor. Eso fue un avivamiento. Y ese avivamiento, por un avivamiento como ese, es que la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo ha venido orando durante bastante tiempo, para que ocurra un avivamiento. Dice, aquí tengo en mis notas, que todo avivamiento, se han presentado varios avivamientos a través de la historia, que todo avivamiento comienza con unidad corporativa de la iglesia en oración e individual. Cuando dice una oración corporativa es que la iglesia se reúne a orar, a clamar por ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios, juntos en armonía. Si hay división, mi querido y amado hermano, el Espíritu Santo de Dios no va a traer un avivamiento nuevo a la iglesia de Cristo Jesús. Porque ahora vamos a ver dos casos que están en el mismo libro de Hechos. Pero a través de la historia se han presentado diferentes avivamientos. Usted lo puede googlear. Ese término yo creo que la Real Academia de la Lengua, yo creo que va a tener que aceptarlo, porque decimos googlear, meterse y ponerlo en Google, avivamiento. Está diferentes avivamientos, grandes avivamientos. A principios del siglo hubo un avivamiento grandísimo aquí en Estados Unidos, en la calle Azusa. Fue algo una explosión que se extendió al resto del mundo. Antes de ese hubo otros avivamientos, usted lo puede buscar. Pero mire, si nosotros vamos al libro de Hechos, en el 1.14, que ya lo leímos, el 1.14, no lo hemos leído, dice el 1.14, dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el aposento alto, cuando estaban en el aposento alto, pues eran 120. Imagínense esa multiplicación, eso fue exponencial, porque eran 120, y después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando Pedro se levanta y hace su primer discurso, son 3,000. ¿Se imagina? Tendríamos que hacer cada 2, 3 cuadras una iglesia en todas las ciudades, si hay un avivamiento de esa magnitud. Pero dice, el primer ejemplo que vamos a poner, todos estos, o sea, los 120, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1.14. Y luego en Hechos 2.4 dice,
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese sí lo leímos. Entonces vemos algo que ocurre y en consecuencia se derrama el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué fue lo que ocurrió antes del derramamiento del Espíritu Santo? Dice que perseveraban unánimes, juntos, en armonía, en oración y ruego. La iglesia de Cristo Jesús. Y se dio ese derramamiento, ese revival, dicen en inglés, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos más adelante, en Hechos 4, del 29 al 31, ocurre más o menos lo mismo. Dice, Hechos 4, del 29 en adelante, dice, y ahora, Señor, voy a saltar un poquito, dice, concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo, de tu Hijo Jesucristo. Y continúa entonces el 31. Cuando hubieron orado, estaban juntos orando, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, nosotros venimos orando, la iglesia de Jesucristo sí viene orando hace un tiempo, que haya un nuevo avivamiento, que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre su iglesia nuevamente. Aunque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero cuando se dice avivamiento, es que las personas acuden en busca del Señor y lleguen a sus pies. La iglesia tiene que hacer su trabajo. Usted y yo tenemos que hacer nuestro trabajo. Orar. Los sábados nos reunimos aquí a orar. Hay testimonios de milagros del Señor, de la mano poderosa del Señor ayudando a su pueblo. La hermana Elsa contaba el testimonio de eso. Tuvo uno de sus nietecitos bastante malito, y nosotros orando y ella orando, y el Señor intervino, y el niño está bien, está en casa ya. Le van a hacer algunos exámenes, pero el niño está bien. Y así hay varios ejemplos de testimonios donde nos hemos reunido a orar y el Señor se manifiesta. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que reunirse corporativamente, la iglesia entera, a orar y a clamar por un avivamiento, unánimes en oración, juntos en armonía, y entonces el Espíritu Santo de Dios se derramará y veremos todos esos prodigios. Eso permitió, ese derramamiento y empoderamiento de los apóstoles, de todo ese pueblo, de esos 120, permitió que la iglesia se extendiera con poder por el mundo conocido de aquel tiempo. Mire, ¿poder para qué? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Si usted se lo está preguntando, vamos a dar una respuesta a algunas de esas inquietudes hoy día. ¿Poder para qué? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en mi vida? Primero que todo, el Espíritu Santo de Dios es el que nos da convencimiento de pecado. ¿Sabía? Para poder llegar a los pies de Jesús, a los pies del Señor, poder aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, primero el Espíritu Santo me da convencimiento de pecado mío, para saber que estoy mal y que necesito su salvación. Porque si no me da convencimiento de pecado, pues yo pienso que todo está bien y no busco ayuda. Es decir, si yo me convenzo de que tengo una enfermedad y que tengo que ir al médico, ¿qué hago? Voy donde el médico. Pero si yo tengo una enfermedad y me la niego y digo, no, yo no sufro de eso, yo no sufro de nada, no voy nunca donde el médico. ¿Cómo sabemos eso? En Juan 16, del 7 al 11, dice que Él es el que da convencimiento del pecado, convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16, del 7 al 11, nos habla acerca de eso, que el Espíritu Santo es el que da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una de las obras del Espíritu Santo, la primera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sabías?
Ahora, después que nosotros somos salvos, que ya pertenecemos al pueblo de Dios, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestra vida. Porque Jesús dijo que Él no nos iba a dejar solo. Él nos iba a dar un consolador, un ayudador. Recuerden en Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es otra obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos consuela. Otra obra del Espíritu Santo en nuestra vida es el que revela la verdad de la Escritura en mi vida. Él revela la Escritura, Él nos da revelación. Dice Juan 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que esta palabra, poder entenderla y que esta palabra haga efecto en mi vida. Otra obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos concede dones. El Espíritu Santo concede dones a su pueblo, diferentes tipos de dones. Si usted quiere saber cuáles dones, en 1 Corintios, en el capítulo 12, habla todo de los diferentes dones que el Espíritu Santo nos da. ¿Para qué? No para vanagloriarme yo, sino para el servicio de su iglesia, de su obra. Y una cosa más que el Espíritu también hace es que produce fruto en nuestras vidas. En Gálatas, cuando estuvimos estudiando el libro de Gálatas, vimos el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y comienza con el amor. Amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, ¿se acuerdan? Ese produce fruto en nuestras vidas. Ahora, todo lo anterior que he dicho es lo que nos da poder. ¿Pero poder para qué? Poder para resistir las tentaciones. Para resistirlas. Dice en el libro de Santiago, ¿verdad? Resistir al diablo y él huirá de ti. ¿Pero cómo lo voy a resistir? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cierto? Sí. Otro poder que nos da el Espíritu Santo, ¿por qué nos da poder? Que hablar con denuedos a otros de Jesús. ¿Alguna vez ha tenido temor de hablarle a alguien de Jesús? A veces nos da temor, ¿verdad? A veces sentimos ese temor. ¿Será que me van a escuchar? ¿Será que me van a tachar de tonto, que ya eso no tiene validez? Que tú eres un religioso. Eso ya está mandado a recoger. O por miedo que nos asusta. En la antigüedad, en la iglesia primitiva, tomaban a los cristianos, ya cuando estaban este emperador Nerón, por ejemplo, tomaban a los cristianos y se los tiraban en el circo romano, y los tiraban a los leones. Pero antes de tirárselo a los leones, ellos les decían que negara su fe, o se los tiraban a los leones. Preferían ser devorados por los leones. ¿Quién le daba ese poder? El Espíritu Santo de Dios. Los empoderaba y decía: yo no niego mi fe. Los tomaban como antorchas. Sí que sabe lo que es una antorcha, ¿verdad? Una vez hablamos de eso también. Los colgaban en un madero y les echaban aceite y los prendían. Y ellos seguían hablando con denuedo la palabra del Señor, sin temor. Otro poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos llena de poder, nos da poder de las anteriores cosas que vimos, es resistir las pruebas, ¿sabes? Una de las cosas más que nos ayuda el Espíritu Santo de Dios es cuando estamos en una prueba, cuando estamos en algo muy difícil. Quien está a nuestro lado ahí, quien está consolándonos, quien nos está dando fuerza para resistir, es el Espíritu Santo de Dios. Él nos da poder para eso. Y otro poder que nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez le hemos pedido algo al Señor y el Señor no lo ha concedido? Muchas veces. Pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios
en nuestras vidas. Y ahí nos ayuda el Espíritu Santo. Porque la otra vía es ponernos rebeldes con nuestro Padre Celestial y apartarnos de Él. Y dice Jesús que apartado de Él, nada podemos hacer. El Espíritu Santo no me da poder para vanagloriarme, para someter a los demás, para enseñorearme de los demás. Realmente esto que estamos hablando aquí es el poder real que nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y entonces, en ese tiempo, cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo y después cuando ha ocurrido en diferentes partes de la historia de la humanidad, entonces se ve reflejado ese poder en la expansión de la iglesia. En la expansión de la iglesia. Mire, alrededor del año 33, más o menos fue cuando crucificaron a Jesús. Cuando estaba en el aposento alto, habían 120 personas, lo dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Habían 120 personas en el libro de los Hechos. Después que Pedro dio su primer discurso, se convirtieron aproximadamente 3000. Pero dice la historia, este hecho, quiero aclararles algo, este hecho de la expansión de la iglesia primitiva en los primeros siglos después de Cristo ha sido motivo de estudio por sociólogos, y sociólogos cristianos y sociólogos inconversos, porque llama la atención de que cómo se expandió tan rápido el cristianismo. Entonces ellos empiezan a estudiar la historia, porque no solamente la historia de la expansión de la iglesia, de la cristiandad, está aquí en Hechos de los Apóstoles. Hay muchos escritos aparte de la Biblia donde narran la expansión de la iglesia. Entonces, a través de la historia secular o cristiana, estos sociólogos comienzan a estudiar cómo fue que pasó eso. ¿Por qué? Porque dice que después hacia el año 300 ya no habían 3000 ni 6000 cristianos en esa época antigua, había 6 millones. Se calcula que habían 6 millones. Dice que el crecimiento a lo largo de estos 300 años de la historia es más o menos que cada 10 años se multiplicaba, aumentaba 40% cada 10 años. ¿Sabe algo que aumenta 40% cómo crece? Pero estos estudiosos empiezan a escribir y a analizar y a sacar deducciones, conclusiones de cómo fue que eso se multiplicó, qué era cómo vivían estas personas. Y uno de esos hombres es un sociólogo español que se llama José Pérez, y él dice, ¿sabe qué? La expansión de la iglesia primitiva no fue nada más por evangelización, porque pensamos de que comenzaban a evangelizar los unos a los otros. Dice, eso tuvo algo que ver, pero no fue nada más por eso. Lo más importante de la expansión, lo número uno que he encontrado en mis estudios de cómo se expandió la iglesia, la razón, ¿sabe? Es cómo vivían ellos. Y él dice, la respuesta es la convicción y la coherencia que tenían los cristianos, que lo que creían lo vivían, lo que predicaban lo vivían a plenitud, y vivían con valentía, de tal forma que se enfrentaban a la muerte defendiendo su fe, empoderadas con el Espíritu Santo. Las demás personas se quedaban atónitas, se quedaban, ¿cómo defienden ellos? Son capaces. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo algunas frases que decían los escritores, como Josefo, como el otro, no me acuerdo, pero ellos miraban, las demás personas miraban y decían, estos cristianos, estas personas que se hacen llamar cristianas, que hasta secta le decían, nos decían, tengo que incluirme, ¿verdad? Porque yo soy cristiano. Viven de tal forma que lo que predican, lo que hablan, lo viven a cabalidad, firmes en su fe, creyendo que la obra de Jesucristo fue verdad, que su muerte y resurrección es la esperanza de cada uno de ellos. Y entonces viven de tal forma que las demás personas se quedan miradas y se convertían.
O sea que no solamente en la conclusión a la que llega este sociólogo, que no necesariamente fue por la evangelización, sino por su estilo de vida, todo lo compartían. Otra razón que dice que fue, voy a ver si alcanzo a dar todo, pero dice, miren, para el año 165, en el año 165 después de Cristo, el Imperio Romano todavía seguía siendo el que dominaba el mundo conocido en ese tiempo. Y se presentó una gran epidemia. Y ¿sabe? Dice los historiadores que aproximadamente mató a la mitad del imperio. Y nuevamente, del año 250 a 260 se presentó otra epidemia. Se cree que era algo así como el sarampión, como la viruela, que también diezmó a la población. Y en esas dos epidemias grandísimas, a propósito de que ahora tenemos una epidemia, ¿verdad?, se presentaba algo diferente, una reacción diferente entre los seguidores de Jesucristo y los que no creían en Jesucristo. Se presentaba algo totalmente diferente. Los que no creían en Jesucristo, como en ese tiempo no había medicina, el que se enfermaba, cualquier familiar que se enfermaba, lo echaban a la calle y lo abandonaban. A su suerte, ahí moría tirado en la calle. O si no, si había varios enfermos en casa, se iban de esa casa y abandonaban a su familia. Tenían temor, tenían miedo. No sucedía así con los cristianos. Los cristianos cuidaban de sus enfermos y les proveían ayuda, y muchos de ellos sobrevivían. Las demás personas que no conocían a Cristo se empezaron a dar cuenta de eso también, la piedad y el cuidado. No solamente cuidaban a sus enfermos, sino que aquellos que eran tirados a la calle por sus familiares, ellos los recogían y los atendían. Eso conllevó a que muchos, decepcionados por los dioses greco-romanos, dijeran: este Dios que predican los cristianos sí es real, sí es un Dios de amor, y comenzaban a convertirse. Eso lo encontró este sociólogo, y hay otro también que quizás hablemos de él el próximo domingo. Entonces nada más no fue por evangelización, fue por la forma como vivían, por la piedad que demostraban, por el amor que se demostraban entre ellos. Dice que otra causa era que este grupo de cristianos, que crecía exponencialmente, eran inclusivos. ¿Sabe lo que significa la palabra inclusivo, verdad? Que incluyen a todos. No importaba la raza, no importaba la condición social, si fuera rico, millonario, pobre, andaría o qué, no importaba, ellos eran inclusivos. Y incluían, ¿sabe?, a las mujeres. Las mujeres jugaron un papel muy importante en la expansión de la iglesia, en aquella iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres, culturalmente, eran segregadas, eran apartadas, nada más servían para tener hijos. Y la iglesia acogió a las mujeres y las empezaba a tratar como hijas de Dios. Entonces no había diferencia entre hombre y mujer, porque ambos eran hijos de Dios, ninguno era superior a otro. El mismo Pablo lo dice, ¿verdad? Ya no hay griego ni judío, ya no hay mujer ni hay hombre, ya todos somos hijos de Dios. Eso hizo que las mujeres, agobiadas por un tratamiento duro por la cultura, corrieran y se refugiaran en Cristo Jesús. ¿No le parece maravilloso? Entonces, ser inclusivo, las demás personas se daban cuenta. Estos cristianos, ellos se aman de verdad, y por esa razón eran las enseñanzas anteriores que veíamos. Hablábamos tanto del amor ágape, porque se amaban de verdad en aquel tiempo, morían por ellos mismos, compartían todo, se ayudaban. Entonces eso enamora a cualquier incrédulo, ¿sabía? A cualquier persona incrédula, más
Si es persona que ha sido maltratada, porque encuentra refugio, y Cristo es mi refugio, mi roca fuerte. Entonces, este sociólogo, y todavía sigue hablando, dice, estas fueron las razones reales por la cual la iglesia se expandió en aquel tiempo como una explosión y conquistó el mundo antiguo. En ese tiempo llegamos a ser mayoría. Los cristianos fueron mayoría en ese tiempo. A través de la historia, ¿qué ha pasado? Y esto tenemos que decirlo, ¿qué ha pasado? ¿Somos mayoría? Hoy día somos mayoría del cristianismo. Dicen que la religión de mayor crecimiento, que avanza como una tormenta, es la religión de los musulmanes. ¿Tendremos nosotros que regresar a esas antiguas prácticas de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia primitiva? Sí tenemos que regresar. Sí tenemos que regresar a la senda antigua. Era la frase de batalla de un pastor allá en Colombia. Regresar a la senda antigua. Eso es bíblico también, ¿verdad? Y la senda antigua es que la iglesia tiene que volver a practicar ese amor ágape. Y nos amamos, sí, sí es cierto. Pero tenemos que ir más allá. Y no solo entre nosotros. Porque si se dan cuenta, este sociólogo descubrió que no solo se amaban entre ellos, porque amarnos entre nosotros a veces hemos dicho, ¿verdad? Es hasta fácil, porque tenemos el mismo Padre. Pero amar al que está allá afuera, amar al que no conoce del Señor, amar al diferente. Seguimos orando por un avivamiento, pero la pregunta mía que me hago yo mismo a veces es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo cuando por esa puerta empiecen a entrar personas diferentes? Personas que no estamos acostumbrados a tratarlas. ¿Qué vamos a hacer? Tendríamos que estar revestidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? No, cuando entran personas, ¿sí han visto a personas que están tatuadas así todas, verdad? Algunas personas les tienen temor, otras no. Pero ¿qué vamos a hacer cuando entren personas como esa? ¿Qué vamos a hacer cuando entren gay por esa puerta? A buscar la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando entren prostitutas, porque mire, van a entrar por ahí por esa puerta, van a entrar problemas con patas caminando. Porque cuando estemos todos juntos, entonces va a haber problemas. ¿Quién va a ser el catalizador de esos problemas? El amor, el investido, nosotros, usted y yo, por el poder del Espíritu Santo. Fue la forma como creció la iglesia en aquel tiempo. Una explosión atómica le quedaba chiquita, porque esa fue una explosión que conquistó el mundo conocido en aquel tiempo. Entonces la enseñanza de hoy, regresemos a la senda antigua, unidos juntos, orando en armonía y en amor, porque dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. No prevalecerán, es que nosotros somos los que vamos al ataque, nosotros somos los que vamos conquistando para Cristo Jesús, para su reino, empoderados en el Espíritu Santo. Desde hoy estamos celebrando Pentecostés. Sigamos orando juntos en armonía, clamando por ese avivamiento, clamando por la transformación de cada uno de nosotros, por mi transformación y por la transformación de ustedes. Seguimos orando. Si tenemos que quitarnos cosas de nuestro corazón, echémoslo fuera, unidos en armonía, unidos en amor ágape, y conquistar el mundo para Cristo cada día. Le voy a pedir al grupo que pase adelante, por favor.
Hay otro escritor, hay otro sociólogo, también es escritor, que escribió precisamente un libro que se llama El crecimiento de la iglesia cristiana, de la iglesia antigua. Y él responde con la pregunta: ¿por qué se expandió tanto el cristianismo? Y él responde y él dice: porque los cristianos constituían una comunidad muy unida, capaz de generar la invencible obstinación de mantenerse firme ante las dificultades, ante los ataques de la persecución. Y el principal medio de esta expansión fue el empeño unánime y ardiente de todos y cada uno a la vez, creyendo en Cristo Jesús e invitando a sus amigos, parientes y vecinos a compartir la buena nueva de Cristo Jesús. Eso lo escribe este sociólogo, que ni siquiera se confiesa cristiano, porque le llamó la atención cómo creció el cristianismo. Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y sobre todo por tu paciencia sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que derrames de tu Santo Espíritu, Señor, y no permitas, Señor, que nosotros nos desanimemos y que siempre estemos unidos en oración, en armonía, en ruego, todos juntos. Y solamente así tu Santo Espíritu se derramará nuevamente y hará un avivamiento grande en toda la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.
usted lo dijo, ¿verdad? Y yo lo dije. Y lo que nuestra oración es que muchas personas sigan haciendo esa oración. Yo voy a seguir a Cristo, no voy a dar marcha atrás. Yo lo seguiré donde Él vaya, donde esté Jesús. Yo voy a seguir a Cristo, no importa lo que pase. Es nuestra oración. Tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos muchos familiares que no conocen del Señor. Seguir orando y seguir clamando por ellos. Y cuando la iglesia cite a oración, venir y orar, venir y clamar. Quizás no lo vemos aparentemente, pero en el plano espiritual se libra una lucha en la cual usted no está solo, está con Cristo Jesús y el Santo Espíritu de Dios nos va a empoderar. Anuncios, tenemos el BBS que empieza el lunes, el domingo. Sunday the 12th. El 12. Ok. Recuerden que es la escuela de verano, escuela bíblica de verano, donde sobre todo a los niños se le va a enseñar, a los niños y jóvenes se le va a enseñar sobre Jesús, sobre la Biblia, sobre las historias bíblicas, sobre la historia, todo acerca del Señor. Lo que atesora a un niño lo guarda para siempre, lo que atesora en su corazón. No siendo más, entonces vamos a orar para poner esta semana en las manos del Señor. Gracias a Dios por tu palabra, Dios, que nos instruye, nos enseña, nos guía, nos redarguye. Oh Santo Israel, gracias por tu palabra. Y tu palabra fue expuesta hoy, Señor. Permite que esta palabra no se quede en el aire, que se atesore en nuestro corazón. Oh Santo de Israel, que podamos vivir como verdaderos cristianos. Y esa es una forma también de evangelizar, de predicar, porque las demás personas nos están observando. Que vivamos como reales cristianos nuestra vida, no solo en la iglesia, sino donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros con ese amor ágape. Ayúdanos, Señor, a ser inclusivos, Señor, con todas las personas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Y, oh Dios, ponemos esta semana en tus manos. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Padre. Amén. Amén.